Bien, bueno, acá hemos tratado de esquematizar los dos componentes principales de este tejido, ya que como les había mencionado anteriormente, la sangre actualmente está considerada un tejido al ser un elemento fundamental. Bien, hablando específicamente del plasma, ya les había dicho que nosotros habíamos detallado y habíamos destacado tres importantes funciones en relación al plasma, y estas son la función de transporte, la función de regulación y la función de protección. Específicamente hablando de la función de regulación, el plasma nos permite primero regular el volumen del intersticio, regular la temperatura y también regular el pH. Dentro de la función de protección, hablando específicamente aquella defensa frente a las diferentes infecciones. Tenemos que saber, hablando ya un poquito de la hematopoiesis, que la primera etapa de hematopoiesis nosotros se la da en el saco vitelino, que vendría a ser la primera etapa. Una segunda etapa que se comprende del tercer a séptimo mes durante la gestación, que está vendada por el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos y el timo. Luego, en el séptimo mes intraútero, empezaría ya a producirse la hematopoiesis a nivel de la médula ósea. Y hablando en la etapa de niños y en adultos, este fenómeno se da casi en todo el esqueleto, hablando en niños y en adultos, generalmente en el esqueleto axial. Como ustedes pueden ver, la gráfica que les detallo a continuación habla de la médula ósea, los glóbulos rojos, y vamos a ir desglosando cada uno de ellos a lo largo de la clase. Bien, hablando de la hematopoiesis, sabemos que nosotros conocemos a la célula madre. Son células multipotentes que son capaces de generar los tres linajes sanguíneos. Tiene un potencial proliferativo elevado, es algo que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque son capaces de dividirse y dar origen a un gran número de células maduras, como les voy a mostrar a continuación en el esquema. Estas células, además de generar los tres linajes, son capaces también de generar nuevas células madre. ¿Qué quieren decir? Que estas células son autorrenovables. Tenemos a la célula madre. Esta célula madre se encuentra en la médula ósea. Esta célula madre da origen a dos precursores hematopoyéticos. Y a partir de estos dos vamos a tener todas las tres series, los tres linajes de células que tenemos nosotros en nuestro organismo. Hablando de manera general, leucocitos, eritrocitos y los trombocitos. Obviamente, hablando de los leucocitos, sabemos que se diferencian en basófilo, neutrófilo, eosinófilo, monocito y hablando propiamente de los linfocitos. Bien, para que ustedes me vuelvan a entender. La célula madre hematopoyética va a dar origen a dos precursores. Precursor común mieloide y el precursor común linfoide. El precursor común mieloide va a dar origen a el ciclo final de este precursor son los trombocitos o plaquetas, para que ustedes me entiendan, perdón, acá estamos señalando, o plaquetas, los eritrocitos, y hablando de la serie blanca, van a dar origen a los basófilos, neutrófilo, eosinófilo, monocito, que son un tipo de leucocitos, ¿verdad? Y el precursor común linfoide va a dar origen a los linfocitos. Hasta ahí. Ahora bien, cada uno se va a ir diferenciando, en el caso de los trombocitos, el megacardioblasto, el promegacariocito y en el megacariocito. Esta diferenciación hasta megacariocito se va a dar exclusivamente en la médula ósea. En la sangre es donde se pasan de ser megacariocitos a trombocitos o plaquetas. De igual manera, hablando de los eritrocitos, el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto ortocromático y los reticulocitos, esta diferenciación se va a dar en la médula ósea, y para pasar de reticulocito a eritrocito se da en la sangre. Hablando de los basófilos, neutrófilos y eosinófilos.
vamos a tener que el mielocito va a dar origen a las 4 células, que comprenden los leucocitos: basófilo, neutrófilo, eosinófilo y el monocito. Y el precursor común linfoide, que se diferencia en linfoblasto, prolinfocito, linfoblasto, prolinfocito, se va a dar esa diferenciación en la médula ósea. El prolinfocito, como acá se los estoy marcando, acá está, el prolinfocito se va a diferenciar en la sangre en las natural killer y en el linfocito pequeño. Y ya cuando estos pasen a los diferentes tejidos, sea vaso, sea timo, se van a diferenciar en linfocito B y en linfocito T. A la vez del prolinfocito común linfoide, del precursor común linfoide, perdón, se van a diferenciar de forma directa en célula linfoide dendrítica. Espero que haya quedado claro este aspecto. Volviendo, entonces sabemos que nosotros necesitamos diferentes factores de crecimiento hematopoyético. ¿Cuáles son los factores de crecimiento hematopoyético? Estos son factores que permiten que se vayan diferenciando de una célula a otra y son glucoproteínas ácidas, como les había mencionado. Actúan en forma de citocinas, no están en cantidad, sus proporciones son bajas en plasma y controlan el crecimiento y la diferenciación celular. Los factores de clase 1, entre los factores de clase 1 tenemos a las células pluripotenciales. ¿Cuáles son las células pluripotenciales? Los factores que estimulan, el factor que estimula las células pluripotenciales son el factor TIM6, la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulocito monocito. Dentro de los factores estimulantes clase 2 tenemos a la eritropoyetina, al factor estimulante de colonias de granulocito, ojo, y al factor estimulante de colonias de granulocito, de monocito. Hablando de la eritropoyesis, volviendo a hacer un backup de lo que habíamos visto antes, volviéndoles a repasar, una primera etapa que se da en la médula ósea y una segunda etapa que viene a darse en lo que vendría a ser la sangre. Volviendo a repetir, todo parte del precursor mieloide. Todo empieza desde la célula madre pluripotencial hacia el precursor linfoide. El precursor mieloide va a dar origen tanto a plaquetas, vuelvo a repetir, eritrocitos, y hablando de los leucocitos va a dar origen al basófilo, eosinófilo, eosinófilo, monocito. Bien, hablando del eritrocito. El eritrocito comienza como, después de seguir de la línea del linaje mieloide, del precursor mieloide, se va a diferenciar en proeritroblasto para luego pasar a ser un eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático y el reticulocito. Estas 4 fases en la médula ósea. Y ya en la sangre va a pasar a ser eritrocito. Por eso nosotros lo definimos en una primera etapa y una segunda etapa. Y hablando de líneas generales, ¿cuáles son las funciones generales de los glóbulos rojos? Como todos sabemos que son aquellas células que permiten el transporte de dióxido de carbono y oxígeno, aportan cierta viscosidad a la sangre y, lo más importante, actúan como un amortiguador del pH, entre las funciones más importantes. Bien, vamos a hablar acá un poquito acerca de la hemoglobina. ¿Qué decimos de la hemoglobina? Bien, primero que es una proteína que se empieza a sintetizar desde el eritroblasto, es decir, que en la fase de eritroblasto ya se empieza a ver la síntesis de hemoglobina. Los componentes de la hemoglobina tienen un origen hepático. ¿Cómo está compuesta la hemoglobina? A modo general, la hemoglobina está compuesta por 4 núcleos pirroles más un átomo de hierro y la unión de
de estas proteínas llamadas globinas, que nos van a dar la hemoglobina. Bien, hablando ya un poco de manera un poquito más amplia y detallada, sabemos que el ácido acético en el ciclo de Krebs se transforma en succinilcolina A. Dos moléculas de succinilcolina A más 2-glicina nos van a dar una molécula pirrol. Sabemos que la molécula pirrol es uno de los componentes principales de la hemoglobina. Estos 4 pirroles forman la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se une al hierro y a un grupo hemo para formar el grupo hemo. Este grupo hemo se une a las cadenas de globina alfa o beta, formando una cadena de hemoglobina alfa o una cadena de hemoglobina beta. Se unen las dos cadenas de hemoglobina alfa o beta y de esta manera ya tenemos lugar a la hemoglobina A. Cuando hay un defecto en la síntesis, ¿a qué nosotros llamamos porfiria? Esto dándoles un pequeño tip. Las porfirias normalmente, que es una enfermedad un poco extraña, se da debido al defecto en la síntesis de hemoglobina. Bien, aquí hemos hablado de la hemoglobina y que es importante porque esta es una proteína que se une hablando al hierro, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito del metabolismo del hierro, sabemos que el hierro más que todo está aproximadamente unos 3 miligramos en el plasma. Principalmente tiene su utilización en la médula ósea. Y de igual forma, todo el hierro de la dieta aproximadamente se genera de 1 a 2 miligramos al día en el duodeno. Hablando de la absorción del hierro, el hierro ingresa, nosotros cuando tenemos un aporte oral de hierro, ingresa al estómago, donde interviene una enzima que se llama la fenorreductasa. Esta permite la absorción en la primera porción del duodeno gracias a una proteína que se llama la hepcidina, y de esta manera el 80% del hierro se utiliza para fabricar la hemoglobina. Hay que tener en cuenta que el ion ferroso se absorbe 3 veces más rápido que el ion férrico. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la fisiología del hematíe, hablando ya del hematíe, tenemos que saber qué son los hematíes. Eso lo conocemos nosotros desde los primeros años de la facultad. Sabemos que por fisiología, conocíamos, desde histología en realidad conocíamos que los hematíes son discos bicóncavos no nucleados, así se los llama. Sus medidas oscilan en 8 micrómetros con un espesor de 12 y un centro de 1 micrómetro, porque no se olviden que son como discos. Como bien dice su nombre, discos bicóncavos, son como estas como pastillitas para que ustedes tengan esto en cuenta. Bien, hay que hablar un poquito del componente mayor molecular del citoesqueleto del eritrocito. ¿Por qué es importante Porque ustedes saben que son células que pasan de un compartimento a otro y al pasar eso su citoesqueleto es diferente porque tiene la capacidad de amoldarse y lo que le da esa flexibilidad es esta proteína que es la espectrina. Y bien, es la espectrina y la anquidina que es la que le da aquella flexibilidad a la membrana, al citoesqueleto del eritrocito para que éste pueda circular y adaptarse. Bien, dentro de las funciones de la hemoglobina, las principales funciones de la hemoglobina, ustedes tienen que entender que es una proteína fundamental que permite el transporte de dióxido de carbono, que se encuentra en forma general más disuelta en el plasma. Cuando se encuentra con el oxígeno, forman, como ustedes conocen, la oxihemoglobina, que lleva oxígeno hacia todos los tejidos. Es como un transportador. Algo que a veces es un poco complicado de entender y cuando nos preguntan a qué, es algo que siempre se nos ha quedado hemos tenido la duda desde los primeros años en la facultad, hablando de la
curva de disociación de la hemoglobina, que a veces es algo que nos cuesta un poco entender. Vamos a explicar ahora de forma clara a qué nosotros llamamos curva de disociación de la hemoglobina. Para esto ustedes primero tienen que entender que el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina está en función a la presión parcial de oxígeno. Y hay una constante que nosotros la denominamos la P50. La P50 es aquella presión de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina del 50% y su valor normalmente son 27 milímetros de mercurio. Entonces, repitiendo, ¿qué es la curva de disociación de la hemoglobina? La curva de disociación de la hemoglobina es el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Bien, cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la curva se va a desplazar hacia la derecha y esta constante, la P50, va a ir en incrementos, es decir, que va a ser más de 27 milímetros de mercurio. Pero si la afinidad, cuando la afinidad aumenta, cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta, la curva se va a ir a la izquierda. Es decir, cuando la hemoglobina y el oxígeno son más afines, la curva a la izquierda. Cuando la hemoglobina y el oxígeno no son tan afines, va a la derecha. Entonces, la curva se va a ir desplazando hacia la izquierda y obviamente eso cuando la afinidad del oxígeno y la hemoglobina aumenten. Pero a contrario de esto, el P50 va a bajar. Volviendo a repetir este concepto, desvío a la izquierda, oxígeno y hemoglobina afines, P50 disminuye, oxígeno y hemoglobina no muy afines, P50 aumenta y la curva se desvía hacia la derecha. Bien, entonces, algo que igual siempre se preguntan durante los exámenes, igual para dudas, alguna vez, varias veces nos han preguntado, ¿qué hace que la curva de hemoglobina se desvíe a la derecha o a la izquierda? ¿Cuáles son las causas? Para que la curva de la hemoglobina se desvíe a la derecha, se da en casos de acidosis, en casos de aumento del 2-difosfoglicerato, y en caso de personas que cursen con fiebre. Cuando la curva se desvía a la izquierda, generalmente esto pasa ante fenómenos de alcalosis y cuando hay intoxicación por monóxido de carbono. Hablando de los dos efectos que son igual bastante preguntados, el efecto Bohr y el efecto Haldane, cabe mencionar que el efecto Bohr está en relación al desvío de la disociación de la curva de la hemoglobina con desvío derecho. Bien, ¿cuándo se ve el efecto Bohr? Este efecto ocurre principalmente en los capilares tisulares, cuando existe un incremento de la concentración de dióxido de carbono. ¿Qué va a condicionar esto? Esto va a condicionar un aumento en la liberación de protones. Estos protones se van a unir a la globina, haciendo que se aumente la liberación de oxígeno por parte de los tejidos y disminuyendo su afinidad. Hablando del efecto Haldane. El efecto Haldane ocurre ahí ya tenemos dos diferencias. Ocurre en los capilares pulmonares. Es cuando una concentración elevada de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Efecto Haldane en capilares pulmonares. Efecto Bohr en los capilares tisulares. Efecto Haldane hace que la hemoglobina reduzca su afinidad por el dióxido de carbono. Efecto Bohr hace que se aumente la liberación de oxígeno y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, ahora vamos a hablar un poco
de granulopoiesis. Bien, es lo que habíamos mencionado y aquí son unos esquemas un poquito más grandes para que ustedes puedan comprender mejor esta parte. Tenemos que saber que los linfocitos se diferencian, tienen 5 diferenciaciones: los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, monocitos y los linfocitos. Los linfocitos vienen directamente de la línea del precursor linfoide y los neutrófilos, monocitos, basófilos y eosinófilos vienen directamente del precursor mieloide. Hablando específicamente del precursor mieloide, vamos a esa línea, vamos a tener dos: mieloblasto, monoblasto, como acá pueden ver en los dibujitos. Mieloblasto, monoblasto. Hablando específicamente del mieloblasto, este se va a transformar en promielocito, en mielocito, y este mielocito va a dar origen a su vez a estas 3 series, a los segmentados, a neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Hablando del mielocito, para que se transforme en un segmentado, va a pasar primero por metamielocito, células en banda y segmentado, o neutrófilo. El mielocito se va a transformar directamente en eosinófilo y el mielocito igual directamente en basófilo. Y hablando de los monoblastos, directamente, hablando de la línea mieloide, todos vienen, ojo que vuelvo a repetir, todos estos vienen del precursor mieloide. Monoblasto, promonocito, monocito, y después de monocito se transforma ya cuando pasan nacidos en macrófagos. Hablando un poco de lo que vendría a ser la trombopoiesis, tenemos que entender que trombopoiesis empieza todo del megacarioblasto. Habíamos visto que hasta megacardiocito liberador de plaquetas, estas 4 diferenciaciones se dan lugar en la médula ósea. El megacarioblasto se transforma en promegacariocito y de megacariocito a megacariocito granular. De megacariocito granular pasa a megacariocito liberador de plaquetas y ahí se transforma ya en el tejido sanguíneo directamente en plaquetas. Este proceso, esta diferenciación dura aproximadamente 7 días. Cada megacariocito va a dar lugar a un promedio de 2.000 a 7.000 plaquetas y obviamente al igual que en la línea eritroide, esta va a venir estimulada por la trombopoietina, que es similar a la eritropoietina para la línea eritroide. Bien, en realidad las plaquetas intervienen en varias funciones, pero las que son principalmente conocidas son por el fenómeno de hemostasia. Bien, tenemos que conocer nosotros que hay 2 tipos de hemostasia: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, que viene determinada por la pared vascular y por la pared de los vasos y por las plaquetas. Y la hemostasia secundaria, que viene determinada por aquellos activadores e inhibidores de la coagulación, es decir, por la cascada de la coagulación. Una vez que se produce el fenómeno de hemostasia, vamos a dar lugar a la formación a la fibrinólisis, consecuentemente con los diferentes activadores e inhibidores de este proceso. Volviendo a repasar un poco este pequeño gráfico, que normalmente sí da lugar a preguntas, porque las preguntas son: el eritrocito, ¿cuál es su precursor? Te ponen preguntas como precursor mieloide, precursor común linfoide, viene del mielocito o del promielocito, entonces crean un poco de confusión en esas preguntas. Volviendo a explicar este gráfico, que
por lo un poquito extenso que es, tal vez es un poco difícil de comprender. Sin embargo, ustedes lo único que tienen que entender en este gráfico es que tenemos primero la célula madre. La célula madre, que como hemos mencionado, es multipotente, tiene un potencial proliferativo elevado y es capaz de generar células nuevas. Esas son las tres funciones, esas tres capacidades que tiene la célula madre. Entendiendo a partir de esta célula madre que va a dar origen a dos precursores. Los precursores linfoides y los precursores mieloides. Dentro de los precursores mieloides va a dar origen a las plaquetas, a los eritrocitos, y hablando de los leucocitos va a dar origen a los basófilo, neutrófilo, eosinófilo y monocito. Dentro del precursor linfoide, hablando específicamente de los precursores linfoides, van a originar al linfocito B y al linfocito T. El linfocito B, que a la vez en los tejidos va a diferenciarse en plasmocito. Hablando de los trombocitos, vamos a hablar del megacarioblasto, del promegacariocito y del megacariocito. Esta diferenciación desde precursor mieloide hasta megacariocito, hablando de esta diferenciación, tiene lugar en la médula ósea. Y en la sangre ya vamos a encontrar como plaquetas propiamente dichas o trombocitos. Hablando de los eritrocitos, vamos a tener que el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el ortocromático y el eritrocito, esta diferenciación secuencial se va a dar en la médula ósea y vamos a encontrarlos ya como eritrocitos propiamente dichos en la sangre. De igual forma, ustedes tienen que conocer que el precursor mieloide va a dar directamente origen al mastocito. Este precursor directamente se va a diferenciar en los tejidos y nos va a dar lugar a los mastocitos. De igual forma, el precursor mieloide, y hablando de la serie blanca de los leucocitos, se va a diferenciar en mielocito. Y este mielocito va a dar lugar a basófilo, a neutrófilo, eosinófilo y monocito. Aquí ya lo que es importante que ustedes conozcan, que desde mielocito, hablando primero de basófilo, de mielocito a basófilo, se va a dar origen en la médula ósea. Y hablando específicamente de que se llaman de los monocitos, tienen que ustedes entender que el monocito, donde se diferencia a macrófago y a célula dendrítica, viene a ser en los tejidos. Ojo que no se diferencian en la sangre, sino vienen a diferenciarse en los tejidos propiamente dichos. De igual forma, el precursor común linfoide, que va a dar origen al linfoblasto, al prolinfocito, esto hasta prolinfocito, esta diferenciación viene dada en la médula ósea. Ya hablando en la sangre, se diferencian tanto en células, en las natural killer, y se diferencian en linfocito tanto B como T. El B como T ya viene, su diferenciación ya se da en los tejidos. Y del linfocito B, bueno, pues pasamos a plasmocito, esto también en tejidos. Otra cosa que es importante que nosotros les repitamos es en relación a la curva de disociación de la hemoglobina, porque es igual algo que a veces es un poco difícil de comprender, es algo que a veces nosotros no le damos la importancia debida, que es un concepto que hay que entenderlo bien. Bien, hablando de la curva de disociación de la hemoglobina, sabemos que ustedes tienen que entender que la curva de disociación de la hemoglobina es el porcentaje de saturación de oxígeno en función a la presión parcial de oxígeno. Esta tiene un determinante que nosotros la tomamos como la P50. ¿Qué es la P50? Esta P50 es la presión parcial de oxígeno
que es necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina al 50%. Por eso de ahí su nombre P50. Esta presión, esta P50, tiene que rondar más o menos a unos 27 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿cuándo decimos que la curva de disolución de la hemoglobina se desvía a la derecha y cuándo decimos que la curva de disolución de la hemoglobina se desvía a la izquierda? Decimos que la curva de disolución de hemoglobina se desvía a la derecha cuando la hemoglobina, la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno disminuye, cuando existe una disminución de la afinidad entre estos dos componentes. ¿Esto qué pasa? Esto hace que la curva se desplace a la derecha y a la vez esta P50, que es la constante que expresa la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina al 50%, aumente. ¿Cuándo decimos que la curva de disolución de la hemoglobina se desvía a la izquierda? Cuando existe un incremento de la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno, cuando son muy afines. Esto hace que la curva se desvíe a la izquierda. Pero ¿qué pasa? La P50, esta constante, comienza a disminuir. Dos efectos importantes que tenemos que conocer, hablando de la curva de disolución de la hemoglobina. El efecto Bohr y el efecto Haldan. Diferencias entre ambos. Cuando hablamos de efecto Bohr, estamos hablando de un desvío de la curva de disolución de la hemoglobina hacia la derecha. Y cuando hablamos de efecto Haldan, quiere decir que la curva de disolución de la hemoglobina se está desviando hacia la izquierda. Diferencias entre ambas. El efecto Bohr ocurre en los capilares tisulares, el efecto Haldan en los capilares pulmonares. En el efecto Bohr existe un incremento de la concentración de dióxido de carbono. Y en el efecto Haldan va a existir un incremento de la concentración de oxígeno. En el efecto Bohr, la elevación de la concentración de dióxido de carbono hace que exista mayor liberación de oxígeno, disminuyendo la afinidad por la hemoglobina, es decir, que se libera más oxígeno hacia los tejidos. Y esto cuando el dióxido de carbono aumenta. Y en el efecto Haldan, al haber un incremento, una elevada afinidad, una elevada concentración, de oxígeno, esto hace que tanto la hemoglobina como el dióxido de carbono no sean tan afines. Su afinidad disminuye. Causas del desvío de la curva a la derecha. Cuando la curva de disolución de la hemoglobina se desvía a la derecha, en estados de acidosis, cuando incrementan los niveles de 2,3-difosfoglicerato y la curva se desvía a la derecha cuando existe fiebre. Cuando la curva de disolución de la hemoglobina se desvía a la izquierda, cuando en estados alcalóticos, cuando el pH sanguíneo está por encima de 7.6, en el caso de que haya incremento de intoxicación por monóxido de carbono, es otra causa importante para que la curva se desvíe a la izquierda. Bien, básicamente esos son los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta claros, hablando en general de fisiología sanguínea. Ya cuando se toque el capítulo de hematología, ya vamos a ver en función a las diferentes patologías, vamos a ver las funciones, vamos a volver a detallar las funciones de tanto de las tres líneas sanguíneas. Es importante que ustedes tengan claro de dónde se originan las tres líneas, porque ahí es donde radica un poco la confusión y más que todo en los precursores. A veces confunden que cuando hablamos de precursor linfoide, pensamos que va a dar directamente a los leucocitos. Y precursor mieloide, piensan que solamente va a dar origen a eritrocitos y a trombocitos. Y bueno, ahora hemos visto que no es así.
Esperando que la clase de fisiología de esta parte haya quedado entendida mañana, y viendo que, bueno, no tengo preguntas en el chat porque ya hemos aclarado ya, había preguntas acerca de la curva de disociación de la hemoglobina, que es algo que a veces es un poco difícil de comprender, y más que todo la diferenciación de las diferentes líneas celulares. Mañana vamos a hablar de potencial de membrana, porque va muy de la mano con fisiología cardíaca, entendiendo cómo funciona el músculo liso y demás, el músculo cardíaco. Y vamos a hablar de un poco de circulación. Estos son, más que todo, son solamente conceptos que vamos a emitir para que ustedes tengan de ahora en adelante claras algunas, como vuelvo a repetir, algunos conceptos para que tengan un mejor entendimiento de las patologías en los siguientes módulos que vienen. Hemos visto ya, debido a ver la clase de neumo, la clase de nefrología, donde la doctora ha dado ya la fisiología básicamente ya aplicada a la clínica. De igual forma, en la segunda vuelta repetiremos igual forma tanto fisiología respiratoria como fisiología renal, solamente haciendo énfasis en conceptos principales que nos permitan entender patologías, fisiología aplicada a la clínica. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Espero que estén repasando. Saben que nosotros hemos elaborado un calendario, y si ustedes siguen de forma orientada, siguen de forma disciplinada el calendario, van a tener éxitos al final y no van a estarse acumulando temas para estudiar. Es importante que siempre vengan estudiando a las clases para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho posible y nos vengan a hacer nos vengan a preguntar. Porque aquí lo que nosotros queremos, más que dar una clase magistral, es aclarar las dudas que tengan en relación al manual o algunas otras dudas, preguntas que tengan extra. Esas son más que todo la finalidad de las clases. Buenas tardes y muchas gracias.